Normal Fray Matías de Córdoba, cuna de docentes en formación dispuestos a contribuir a la transformación de la sociedad, a la cual saldrán y formarán a personas con principios, valores y un desarrollo íntegro. En esta institución se capacitan, instruyen y forman a cada uno de los estudiantes que llegarán a ser maestros de esta nación. Se espera que cada uno de ellos puedan brindar una educación de excelencia. Por eso se imparten los valores y principios adecuados para que ellos puedan ponerlo en práctica a lo largo de su labor docente. La excelencia se construye o se consigue por la mejora continua en los procesos formativos, y por eso nosotros nos hacemos esta siguiente pregunta: ¿qué es ser un maestro? De manera subjetiva, el ser maestra es la oportunidad de volver a vivir la escuela con ojos de adulto, rodeada de niños y niñas. Es escuchar a tus alumnos y alumnas, emocionarte con sus nuevos aprendizajes, creer en sus procesos y capacidades, saber que son diferentes, únicos y especiales. El docente como sujeto de la educación es un actor principal para la sociedad, transmisor de la cultura que le ha antecedido y propiciador del aprendizaje mediante el proceso educativo. El que, a decir de Vygotsky, debe ser planificado, organizado, anticipado del desarrollo de los sujetos. Son grandes las expectativas que se tienen para un maestro, y es que es lo menos que se puede esperar para alguien que desde el punto de vista legal se reconoce como alguien que se asume ante el Estado y la sociedad con la responsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje, y en consecuencia contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje como promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Tarea chiquita, dicen las personas. No lo creo. Las dos definiciones anteriores hacen alusión a lo que es ser un docente. El docente también es un individuo que, como cualquier otra persona, tiene deseos, metas y aspiraciones. No obstante, también tiene pesares, problemas y desafíos. Un maestro es ante todo una existencia. Por lo tanto, la práctica docente es la acción. Los maestros se deben entender como personas con cualidades, características y dificultades, así como con ideales, proyectos, motivaciones y defectos. Teniendo en cuenta su personalidad, las decisiones que toman en el trabajo, la vida cotidiana, todo esto les motiva y llegan a tener una carrera. Su motivación y satisfacción actual influye en todo lo que hicieron en su pasado. Sus sentimientos de éxitos y fracasos, sus predicciones profesionales también han ayudado a su desarrollo como individuos, así como el desarrollo de sus alumnos. Según Tenty, el docente también es un individuo que, como cualquier otra persona, tiene deseos, metas y aspiraciones. No obstante, tiene pesares, problemas y desafíos. El magisterio no se define como una profesión, sino como una misión o un sacerdocio. El ejercicio de esta práctica no es tanto de un saber, sino como una serie de cualidades ético-morales. De hecho, la primera y más importante es la vocación, la cual deberá complementarse con una serie de virtudes de todo tipo. Nací en una familia donde mis papás eran profesores y mis tíos, y entonces cuando yo estaba pequeña, pues cambiábamos de escuela porque mis papás, como eran maestros, ellos iban de escuela en escuela, se cambiaban. Entonces veía a diferentes maestros y nos tocaba también en escuelas multigrados, donde nos daban nada más un maestro y luego cambiábamos. Y cuando ya llegué a una escuela urbana, donde me tocó un maestro, pues me gustó cómo enseñaba el maestro. Y entonces ahí fue donde me gustó que quería yo ser maestra. Aparte de que mis papás eran maestros, pues me gustaba cómo daban la clase y más que nada cómo era que entregaban ese amor hacia los niños. Mi nombre es Agustín Antonio Marroquín Guzmán y el deseo nació de ser maestro fue pues algo en el proceso que pues, a lo mejor fui desarrollándose en la escuela, porque realmente yo entré a estudiar como docente al inicio sin darme cuenta que pues, podía hacer ese encuentro conmigo mismo, ¿sí? Como todo preparatoriano, en el cual tal vez no tenía yo un concepto fijo, presenté examen en la escuela y pues logramos entrar. Entonces es ahí donde yo logré
poderme incorporar al magisterio. La desmotivación es un estado de apatía, decaimiento, y es un fenómeno que actúa como lastre en alguno de nuestros propósitos y parte de un problema de incapacidad para cumplir ciertas expectativas relacionadas con los hechos relativamente simples. Dentro de la docencia podemos encontrar varios. 1. La comprensión de las finalidades de los sistemas educativos. Aquí, los profesores atraviesan un descontento acerca de las finalidades de las etapas educativas que atraviesan. Otro podría ser pobreza de las políticas de actualización del profesorado. Aquí hay docentes individualistas, falta de interés en la actualización y son muy poco reflexivos. Otro, un currículum obligatorio sobrecargado de contenidos. Hay dificultad de parte de los docentes para trabajar en equipo y un sobrecargo de trabajo administrativo. También hay falta de servicios de apoyo y de una inspección escolar. No hay apoyo por parte del gobierno. Apostar e innovar en la educación. Hay ineficiencia. Ausencia de una cultura democrática en los centros escolares. El alumnado es el más ausente y a veces los maestros tienen que invertir demasiado en la educación. Dificultades para relacionarse con las familias. De las múltiples situaciones en las que se pueden producir conflictos, aquí nos podemos en lugar en que tiene la familia y la escuela. El profesorado como único responsable de la calidad de la educación. Se podría afirmar que es el agente más importante que contribuye a la calidad educativa. Es el intermediario entre el conocimiento y el aprendizaje del alumno, pero su valor da cabida a una desvalorización. Estas son las principales consecuencias. Estas dificultades pueden ser de desconcierto al enfrentarnos a los problemas reales que plantea la enseñanza, en contradicción a las concepciones ideales que pretenden llevar a cabo. A veces hay culpabilización ante la impotencia de mejorar la docencia y por la carencia de recursos. Incluso puede haber baja autoestima al no tenerlos. Hay peticiones de traslado para huir de situaciones conflictivas porque algunos docentes no soportan el estar solos y lejos de sus familias. Hay abandono a la docencia cuando hay sobrecargo administrativo. Hay dolencias físicas, bajas laborales, estrés, ansiedad y depresión. Ante la presencia de estas fuentes de tensión, muchos de ellos expresan su descontento. Los desafíos son más que nada cuando las personas que están arriba del gobierno, los pedagogos o las personas que, pues, como los secretarios de educación, nos cambian los planes y programas, nos cambian los programas, hacen adecuaciones. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener esa formación, tenemos que tener esa preparación, ¿sí?, académica para poder luego estar con los niños. Entonces es ahí donde a veces el docente tiene complicaciones, más que nada en su persona. Pues desafíos más que nada igual porque, como mencionaba, hay escuelas que carecen de, por ejemplo, a veces de alumnado, y es donde nos dicen que nada más debemos de trabajar 3 maestros. Y otra de las cosas es que en esta escuela tenemos muchos niños que vienen de Guatemala y ellos se dedican más que nada a la siembra. Entonces a veces nos piden permiso 3 meses y la mayor parte de esta institución, el alumnado es de Guatemala y nos quedamos con pocos alumnos cuando se van a trabajar. Entonces ese obstáculo que nosotros tenemos es al momento de que los niños van aprendiendo, dejan de aprender por no venir a la escuela. Y es donde nosotros tenemos ese obstáculo o como un reto de que el niño que iba aprendiendo bajó, y lo que hacemos es seguir reforzando al niño para que venga a la escuela, pero pues lamentablemente esas personas son de escasos recursos y tienen que ir a trabajar. Entonces tenemos que darles el permiso para que ellos no falten. Y pues la verdad les gusta venir a la escuela, porque pues a quién le va a ir a gustar a trabajar al sol. Entonces aquí pues animamos a los niños de que no falten porque tanto como ellos no aprenden, nosotros nos estancamos en explicar y no nos entienden. Entonces en eso es que tenemos como maestros un reto
que los niños no dejen de aprender. Es difícil adaptarse a un nuevo medio por todas las cuestiones que implican conocer nuevamente a otros padres de familia, el contexto social, cultural, todo eso implica pues retos, porque tienes que volver a empezar a cada escuela que llegues o a cada zona adaptarte pues a tener esa adaptabilidad. Si no, a veces no se logra, o sea, cuesta, no se logra de un día para otro, es conforme se va haciendo el trabajo pues. Los contenidos sobre todo. Por ejemplo, cuando ingresas a la docencia, vas a zonas donde no están disponibles muchas herramientas. Entonces ahí te topas con barreras, pues, que tienes que buscar tú estrategias para manejar los contenidos que a veces tienes que enseñar, pues. Entonces, eso es algo de manera general que se implica. Te vas a una comunidad donde, por ejemplo, no tienes materiales de internet, tecnología, que es lo que ahora está más, lo actualizado, pues. Las TIC, sí, las TIC, ajá. Pues no hay cobertura, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Cómo le vas a hacer? Entonces tiene que ser de manera impresa, tienes que ir ya preparado. Y eso pues es pues difícil. Eso sería de manera general en lo actual. Dentro de los contextos que rodean a los docentes, podemos encontrar la zona rural, en la cual predomina la naturaleza, grandes campos donde reinan las actividades agropecuarias y destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. También está la zona urbana marginada, donde está el sector del espacio urbano que comprende las zonas periféricas y, en consecuencia, alejadas del casco central de la ciudad. Y por último, la zona urbana, en aquellas donde están establecidas las grandes ciudades y éstas se caracterizan por estar industrializadas. Claramente, hay lugares donde son más cómodos para vivir y que hacen más posible el disfrute del lugar. Sin embargo, hay otras cosas que hacen que un docente disfrute su trabajo. Por ejemplo, experimentar la alegría de hacer la diferencia, generar vínculos interpersonales, escapar de la rutina o incluso vivir de tu vocación, debido a que, para muchas personas, el trabajo es simplemente un medio para un fin, obtener el salario que necesitan para cubrir sus gastos. No obstante, los que se sienten llamados a la docencia poseen una verdadera vocación. Aprender continuamente. Un maestro puede ser un eterno estudiante, ya que cuando se enseña un tema, es cuando más se aprende de él. El ser docente genera una satisfacción enorme al ver los progresos de los estudiantes, al notar cómo se interesan más en un tema y aprenden sobre ellos mismos, incluso tener más vacaciones. Por consiguiente, decidimos preguntar, ¿qué es lo que más disfruta usted de su profesión? Disfruto estar con los niños, darles, enseñarles, y a veces ellos nos enseñan a nosotros, pero más disfruto la convivencia con ellos, explicarles o tratarles de decir que estudien y que no se estanquen nada más porque sus papás sean campesinos, que ellos que vean que sí pueden lograr tener una profesión. Es estar frente al grupo. Tengo la posibilidad de tener la preparación de licenciado en educación primaria, la especialidad en español y la maestría en docencia. Pero de todo esto me ha tocado la oportunidad de estar frente al grupo con niños en primaria, con adolescentes en secundaria y con jóvenes en universidad. Pero de todo esto a mí me fascina la primaria, la formación de los niños en la primaria, porque ahí en ellos pues se refleja todo lo que tú puedas querer entender, la inocencia, cuando ellos se abren contigo, te dicen realmente lo que sienten. En cambio, con un joven universitario o un joven adolescente hay más una separación entre lo que es maestro y alumno. Pues convivir con los niños, conocer a fondo su medio, su contexto, en cuanto a su hogar,
a las maneras que tienen de tratar de aprender y que a veces no tienen las posibilidades. Eso. La realidad docente tiene muchas caras. Las más destacables son los extremos, lo mejor y lo peor. De hecho, toda profesión tiene la otra cara de la moneda. Vivimos en un momento histórico caracterizado por la existencia de un clima social y político que responsabiliza únicamente al sector docente de la calidad de los procesos de enseñanza. Ser docente no es una labor sencilla. Educar a nuestros niños y niñas es un proceso que se configura en base a muchas tareas, actitudes, valores, conductas, entre otros. Los docentes desarrollamos estrategias, nos renovamos cada día, aprendemos y nos involucramos en el proceso educativo del alumno. No podemos motivar si no estamos motivados. No podemos hacer volar a nuestros alumnos si nosotros no somos capaces de agitar las alas. Juntos, alumnos motivados, profesor con ganas y familias con corazón hacen que las escuelas tengan el sentido que les pertenece. Nogales Ancho, 2019.